de grabación anterior, pero nada, ya, no había hecho mucho. Entonces, el área total de la sección viene dado por esto. El área total de la sección naranja viene dada por 12 de los 12 milímetros, multiplicado por 200, que es la altura del rectángulo naranjo, multiplicado por, digo, más dos veces las áreas, el área de las alas, que viene a ser esto de acá, que viene a ser esto de acá. Eso de ahí y eso de acá. ¿Ya? Por eso 100 menos 12 partido en 2 porque es los 100 milímetros menos el pedacito del espesor asociado. ¿Ya? Por eso 12 partido en 2 porque 12 milímetros partido en la mitad me queda eso. Y esto multiplicado por 12 milímetros, que es el área. Y multiplicado por 2 porque son cada uno de estos pedazos de acá. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hice? Y esto es súper importante que lo tengan en mente. No consideré dos veces ese pedazo. Ya lo considero una pura vez. Ya, bien. Ahora se ve como más sincronizado el audio con el video, ¿cierto? Sí, ya, vale, Sí, súper, súper. Entonces, metámosle chale. Y entonces, esto da 4656 milímetros al cuadrado. Ya. Entonces, eso es lo primero, tenemos el área total. Ya. Después calculamos el centro de gravedad. Centro de gravedad. ¿Ya cómo calculamos el centro de gravedad? Consideramos la siguiente relación. El área total multiplicada por el centro de gravedad. Ah, ojo, una cosa súper importante es que yo acá directamente no digo centro de gravedad en X, centro de gravedad en Y, porque es directo que el centro de gravedad en la dirección horizontal está justo al centro, porque la figura es simétrica. El único centro de gravedad que yo tengo que calcular es en la dirección Y, en el fondo. ¿Ya? Entonces, ese es el que estoy calculando ahora. ¿Cómo calculo el centro de gravedad? Yo recuerdo que el área total multiplicada por el centro de gravedad me va a dar esto. Ya, primero, a ver, para que... a ver, lo que yo quiero hacer al final del día es esto. Es decir que el centro de gravedad es igual al área total multiplicada por el centro de gravedad partido en el área total. ¿Ya? Es como la típica fórmula. La cosa es que lo primero que voy a calcular va a ser calcular este término de acá. Y después voy a calcular este término, bueno, ese término ahí ya lo tengo conocido, en amarillo. ¿Ya? Entonces, nos vamos a calcular área total multiplicado por centro de gravedad. ¿Ya? Y esta cuestión nos corresponde a lo siguiente. Corresponde a 100 multiplicado por 12 por 200. Al tiro explico dónde sale cada término. Más 50 por 2 multiplicado por, paréntesis, 100 menos 12 partido en 2. Y estamos. Ya. ¿De dónde sale cada uno de estos términos? Si se fijan, el primer término, el término de la izquierda, este de acá, corresponde al centro de gravedad al área total por el centro de gravedad de la barrita naranja. ¿Por qué? Si se fijan, la barrita naranja, el centro de esa barrita está a esta altura. Si esta cuestión mide 200, justo el centro de la barrita naranja está a 100, porque el total es 200. ¿Ya? Entonces me queda en la posición del centro de gravedad de la barrita naranja multiplicada por su área, que es 12 por 200. Después el segundo caso es 50, que es básicamente la posición del centro de gravedad de esa barrita, de la barrita horizontal, que viene a ser esta de acá. Eh, Está a una altura 50 con respecto a la referencia, multiplicada por 2 multiplicada por su área. Ya entonces tenemos eso, básicamente. Y me falta un término. A ver. 112, acá me falta algo. Ya. Y esto de acá por 12. Súper. Ya, entonces esto de acá me queda igual a. Esto es igual a 352,800 milímetros al cubo. Ya. Entonces me queda eso. Entonces directamente el centro de gravedad viene a ser igual a el área total multiplicada por el centro de gravedad partido en el área total. Y eso vendría a ser 352,800 partido en 4,656. Y esto es igual a 75,77 milímetros. Entonces, ¿cómo se interpreta esto?
Cuando yo agarro el dibujo de acá, estoy diciendo que el centro de gravedad de esta figura está a una altura de, medido desde la base, a una altura de 75,77 milímetros. 75,77. Es decir, a esa altura está el CG. ¿Ya? Así es como se interpreta ese cálculo que acabo de hacer. ¿Ya? ¿Queda alguna duda de cómo calculé? Bueno, el área no creo, pero el centro de gravedad, ¿queda alguna duda de cómo lo calculé? ¿Todo claro? Bueno, y por supuesto las unidades de esto son milímetros al cubo y esto es milímetros. Esto me da, digo, milímetros al cuadrado y eso me queda en milímetros. Ya. Listo. Entonces sigamos con el desarrollo. Ya. Ahora calculamos la inercia. Entonces tenemos calculado el área total, tenemos calculado el centro de gravedad. Ahora calculamos la inercia. Ya. Entonces, la inercia total viene a ser lo siguiente. Viene a ser 2 multiplicado por... voy a anotar todos los números y explico dónde sale cada cosa. 2 al cubo por 94, partido en 12, más 50 menos 75,77 al cuadrado, multiplicado por 94 por 12, más eh, 200 al cubo por 12, partido en 12, más 100 menos 75,77 al cuadrado por 200 por 12. Ya. ¿De dónde sale cada cosa? El término de la izquierda, el término de la izquierda corresponde a las inercias eh, de las alas. Inercias, alas. Y las de la derecha corresponde a la inercia del alma. Ya, ¿qué es cada cosa? Yo creo que en clase igual el profe lo había mencionado, pero si no lo aprovecho a mencionar ahora. A esto de acá, que está rodeado en rojo, se le llama alma, y a esto que está en naranjo se le llama ala. ¿Ya? Entonces, la inercia de las alas es lo que está a la izquierda y la inercia de las almas la del alma es lo que está a la derecha. ¿Por qué la inercia de las alas es lo que está a la izquierda? Si se fijan, estoy utilizando en todo momento la fórmula de la inercia del rectángulo, y es como el lado del cubo, que es a ver, el lado del cubo directamente, el lado del cubo multiplicado por su altura. Se fijan, es 12 al cubo, digo 12 que es este pedacito de acá, y 94 porque este pedazo, oh, porque este pedazo de acá, a acá, mide 100, y si le resto ese pedacito de ahí, que vale 6 milímetros, me queda 94 milímetros, ¿ya? Entonces me queda 12, oh, 12 por 94 partido en 12, ¿ya? Que es la fórmula de la inercia. Me va a quedar después el siguiente término, el término de la derecha, ¿ya? Que es el término de Steiner. ¿Por qué? Yo lo traslado al centro de gravedad. ¿De qué forma? Eh, la barrita está a una altura de 50 milímetros, es decir, está como justo a la altura que marca este número, 50 milímetros, ya respecto a la referencia. Y le resto los 75,77 milímetros, que es la altura del centro de gravedad. Entonces, resto en el fondo este término y este término, es decir, calculo como esa diferencia de ahí. ¿Ya? Esa es la distancia que yo traslado a mi barra en el fondo. ¿Ya? Entonces me queda esto, al cuadrado multiplicado por el área, que es 94 por 12. ¿Ya? Y el segundo término, bueno, y esto por 2 porque son dos alas. Son esa ala de acá y esa ala de acá. Ya. Después nos queda el siguiente término, que es 200 al cubo por 12 partido en 12. ¿Por qué? Porque es esta barra de acá que tiene altura 200, ancho 12, y me queda esto, 200 al cubo por 12 partido en 12. Y nuevamente aplico Steiner. El centro de la barra, el centro de gravedad de la figura, aplico Steiner, multiplico por el área. ¿Ya?
Si alguno está muy perdido con esta cuestión, lo que yo estoy aplicando acá es que la inercia, la inercia como con respecto a un eje, es igual a la inercia respecto al centro de gravedad más eh, r al cuadrado multiplicado por el área. Esto es Steiner, donde esto de acá es la inercia con respecto al centro de gravedad. Esto es distancia entre eje de giro nuevo y centro de gravedad. Y esto es área de sección, área de elemento, pongámoslo. Ya, eso es lo que estoy aplicando. Ya, entonces, eso. ¿Por qué yo estoy aplicando esto al final? Ya, como para ordenar un poco la idea, si se fijan en la figura, se fijan en la figura, por ejemplo, para la barra horizontal, se fijan en la figura, yo lo que estoy haciendo es calcular cuánto es la resistencia al giro del cuerpo con respecto al centro de gravedad, ¿ya? Entonces lo que hago es trasladar la barrita y el, trasladar la, el centro de las dos barras, en el fondo, como trasladar el eje de giro del punto B a ver, trasladar el eje de giro este del centro de gravedad. Entonces trasladamos el eje de giro de acá, de la barrita original, para acá, y trasladamos el de la otra barra de acá a acá. ¿Ya? Eso. Eso es lo único que hacemos. Ya. Bien. Démosle. Entonces, tenemos esto. Ya. Ahora, nos queda lo siguiente. Nos queda que la inercia total, reemplazando todos los valores, esto lo puede usted hacer a mano igual, le va a quedar que es igual a 1,093 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. Ya, acá es muy importante que recuerden hacer siempre el análisis dimensional. Por ejemplo, el área, por supuesto, les tiene que quedar en dimensión de milímetros de longitud al cuadrado. El centro de gravedad, el centro de gravedad les tiene que quedar en dimensión de longitud. La inercia les tiene que quedar en dimensión de longitud a la cuarta. Alguno pensará que en física, lo que nosotros veíamos en mecánica, nosotros entregábamos la inercia con dimensión de longitud a la cuarta por masa, ¿ya? Entonces, acá no consideramos masa. ¿Por qué no consideramos masa? Porque en el fondo la explicación sencilla de eso es que estamos considerando como una sección tal delgadita en el fondo que no tiene masa, solamente nos interesa el área en el fondo. Ya, entonces eso. Por eso como que las inercias con las que trabajamos acá no tienen masa, en el fondo. Que ustedes pueden buscar en Google y van a encontrar inercias con masa y sin masa. Acá trabajamos con inercias sin masa. Solamente nos interesa la distribución geométrica, la distribución de área. Ya. Rodrigo, Dime. es que tengo una pregunta con las inercias. Lo que pasa es que a veces se calcula como con respecto a un eje y otras veces con respecto a otro. Por ejemplo, con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Ahí como yo lo voy variando, o en este caso como lo estás diciendo tú. Ya, mira, una cuestión súper importante es que cómo se va a afectar esta cuestión. Ya, esto es una muy buena pregunta. ¿Cómo se va a afectar esto? Si se fijan, yo lo que les comenté al principio de la clase era que... Ah, Yo les comenté al principio de la clase que esta cuestión es como algo de este estilo. Está empotrado ahí, está aplicada una carga acá. ¿Cómo va a ser el diagrama de flexión de esto? ¿Aló? O sea, va a ir para abajo, po, ¿no? ¿Cómo? Como Como, así, así, así como lo... así, No, un poquito menos, o ¿o no? así, o así. ¿Cómo va a ser el diagrama de flexión de esto? Curva decreciente, ¿Cómo? como una curva decreciente. Una curva decreciente, pero Ah, curva al como medio. cúbica, lineal, Según cuadrática. yo, la del medio. ¿Sí? ¿Están todos ¿Qué seguros? opinas tú? ¿Todos de acuerdo? Ya. Sí.
Ya, el hecho, más allá del detalle de cómo sea la curva, más allá de cómo sea el detalle de la curva, lo que me interesa es como que entiendan lo siguiente, que es que esta cuestión va a tender a guatearse, inclusive más allá del momento, en determinado momento, esta cuestión va a tender a guatearse así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a prender la cámara para que me cache. ¿Qué significa esto? Significa que la sección en el fondo, yo tengo mi sección así, va a tender como a, puta, no me apañan mucho las manos, pero es como hacer así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo agarro un elemento de sección, va a tender a hacer esto, como a flectarse con respecto a este eje, que entra y sale del plano, así, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es calcular esa inercia, ¿no? Cuando la inercia con respecto a eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el eje este, en el fondo, ¿ya? Entonces, yo inicialmente, para que me cachen por qué hago esto, voy a explicarlo no. Acá está el eje donde pasa el centro de gravedad, ¿ya? Y yo voy a calcular la resistencia al giro de ese movimiento. Yo tengo dos inercias. Tengo la inercia con respecto a de la barra vertical que pasa con respecto a la línea naranja. Una exageración. Pongámosle que justo ahí realmente esté, no sé, el centro de los 100 milímetros. Es decir, como el centro de la barra vertical. Del mismo modo, yo también conozco la resistencia al giro de la barra horizontal con respecto a la línea roja, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer en el fondo es saber cuánto es la resistencia al giro de la figura completa con respecto a la línea verde. Entonces, por eso aplico Steiner y muevo la línea naranja, o sea, el eje de giro para acá y el otro eje de giro lo muevo para acá, ¿ya? No sé si se cacha a lo que voy. ¿Sí? Esta es No, la ahí parte importante. no podría repetirlo. Sí, obvio, obvio, obvio. Esta es la parte más importante que tienen que tener ustedes muy claro. Me cachaste la parte de que la sección en el fondo se mueve así, ¿cierto? Sí, sí, Ya. Entonces tú, ahora en vez de mirar la sección de lado, la estás mirando de frente y está haciendo esto, ¿cierto? sí, Y se está flectando con respecto a su centro de gravedad, ¿sí? sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que saber cuánto es la flexión con respecto a este centro de gravedad. Entonces, la primera parte es, por supuesto, calcular cuánto es el centro de gravedad. Entonces, agarro la viga vertical y digo, el segmento vertical y el segmento horizontal y calculo el centro de gravedad completo de la figura. Entonces, ya sé con respecto a qué eje gira. Punto uno. Punto dos, necesito saber cuánto es la resistencia al giro con respecto al eje que pasa a través del centro de gravedad. ¿Cómo lo hago? Traslado. Es conocida en el fondo la resistencia al giro de un rectángulo en torno a su centro de gravedad. ¿Ya? sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, como el centro, no sé, el centro de gravedad del rectángulo vertical no coincide con el centro de gravedad de la figura completa, tengo que trasladar el eje de giro del rectángulo de su centro de gravedad al centro de gravedad de la figura. ¿Cachai? Claro. Y lo mismo con el rectángulo horizontal. Sumo las dos y obtengo la resistencia al giro del cuerpo. Y esa traslación en el fondo la hago mediante el teorema de Steiner. ¿Sí? Ah, sí, 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 te caché. Ya. Esa es Gracias. como la clave en el fondo de lo que estamos haciendo. Acá en el chat mencionaban, esto es como muy importante. Queremos calcular cómo giraría la viga en torno a Z, entonces calculamos la inercia de Z. Exacto, exacto, exacto. Tal cual. Por ejemplo, si es que en vez de flectarse así, se flectara así, por ejemplo, es decir, como que la flexión fuera en otro eje, tendría que calcular la resistencia al giro en torno a Y. Y si fuera torsión, tendría que calcularla en torno a X. ¿Ya? Eso es como muy importante que lo tengan fresco en la mente. Ya. Quedó grabado eso, ¿cierto? Sí, maravilloso. Ya. Ya, entonces, ¿alguna duda? ¿Y cómo se hace esa traslación mediante el teorema de Steiner, que es lo que está anotado en naranja? Ya. ¿Queda alguna duda de esa parte? Ya, maravilloso. Entonces, tenemos voy a apagar la cámara porque si no, capaz que se me caiga de nuevo el internet.
Ya. Vamos entonces a calcular los siguientes términos. Tenemos la inercia total, ya. Y eso. Esto es como sin hacer ninguna aproximación de pared delgada ni nada. ¿Ya? Esto es como la forma original. Ahora vamos a hacer, vamos a hacer estos mismos cálculos asumiendo pared delgada. Y van a ver la diferencia. Después vamos a comparar cuáles son los diferentes valores que nos dan y vamos a discutir un poquito en torno a eso. Entonces, ahora eh, calculamos propiedades usando eh, supuesto de pared delgada. Ya. Entonces, área total. En el fondo, el supuesto de pared delgada dice que una de las dimensiones una de las dimensiones del ala y el alma es tan chica en comparación a las otras que es prácticamente despreciable. Entonces, el área total se calcula de esta forma. Área total igual a, digo, en realidad no es un igual, es un aproximado a 2A más 2A más A más 3A multiplicado por T, y esto es igual a 8A por T. Ya, donde esto nos da que A total es aproximadamente 8 por 50 por T. Ya, qué es lo que estoy haciendo en el fondo? Si se fijan, yo estoy llamando A igual a eso, es decir, como la dimensión predominante. ¿Ya? Entonces, la forma de calcular el área, asumiendo esto, sería como directamente como, bueno, T, que el espesor, por supuesto, que es 12 milímetros, perdón, es 12, ¿ya? Entonces, esta cuestión me da 4.800 milímetros al cuadrado. Si se fijan, el área total, mediante nuestro cálculo exacto, nos da esto, 4.656 milímetros al cuadrado. Y asumiendo pared delgada, nos da 4.800 milímetros al cuadrado. Súper importante. Buena pregunta. T el espesor. Esto es el espesor y esto es largo del segmento. Ya. Eso. Entonces nos da esto. Ahora, acá podemos calcular el error en el fondo. Entonces perdón, el porcentaje de error es en torno al 3,09%. ¿Ya? Que es comparando el área total calculada por cálculo exacto y por pared delgada. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica cuál es la gracia de hacer esta cuestión al final? A pesar de que nos da un valor más grande, es que es mucho más rápido. Si se fijan, acá tenemos que restarle el 12 partido en 2, un cacho. En cambio, esta cuestión es mucho más rápido de hacer y el error no es tan grande en realidad. ¿Ya? Eso. Entonces ahí vamos a discutir un poquito en torno a eso. Seguimos del mismo modo y nos da que vamos a hacer los mismos cálculos. Calculamos el área total, después vamos a calcular el centro de gravedad. Centro de gravedad y nos va a quedar que el área total multiplicado por el centro de gravedad es igual a multiplicado por paréntesis 2A más 2A. El tiro explico dónde sale todo esto. T más 2A multiplicado por paréntesis A más 3A por T. Ya. Entonces el razonamiento es más o menos el mismo en realidad. Para... mm, ya, ya. Si se fijan, estos 100 milímetros son 2A. Esto de acá es A. Y esto de acá es 3A. Ya entonces, para el término de la izquierda, estamos calculando ¿cómo les dijera? El área total por el centro de gravedad de los
de los laditos de las alas, de las alas. ¿De qué forma? Si se fijan, 2A es 100. Entonces estoy agarrando como este pedacito de acá, multiplicado por su espesor, que es esto, multiplicado por A, que es la distancia, que es la posición del centro de gravedad respecto a la horizontal. Uy, me tiene cabreado esta cuestión que se suelta cada rato. Ahí sí. Ya. Entonces, esto de acá, para que quede igual en el video, esto de acá es la distancia o posición del centro de gravedad del ala. Posición CG ala. Y esto de acá es áreas de alas. De vuelta acá sería lo mismo. Esto sería posición del CG de alma. Y esto sería acá el área de alma. Digamos que, por ejemplo, este término acá sería como el ala izquierda, esto el ala derecha. ¿Ya? Y este término de acá en el fondo sería como sumar como el pedacito de abajo y el pedacito de arriba del ala. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Por eso es como A más 3A. ¿Ya? Es muy importante que les quede clara esa parte. ¿Queda alguna duda de cómo se calculó ese término área total por centro de gravedad? ¿Cachan de dónde sale cada término, cierto? Ya, imagino que sí. Entonces, seguimos calculando cosas. Podemos reordenar términos y nos queda que el centro de gravedad, según lo que hemos conversado antes, que era el área total multiplicada por el centro de gravedad partido en el centro de gravedad. Digo, partido del centro de gravedad, que idiota. Por el partido en el área total. Rodrigo, Dime. perdona que te interrumpa. No, dale, Oye, dale. en todos los casos de pared delgada vamos a poder encontrar un A, digamos. O sea, la idea es trabajar como con una pura variable. No sé si me explico. Sí, 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 te cacho. Mira, la idea es como seguir como este razonamiento de acá. Pues si te fijas, no sé, pues para cuando nosotros calculamos el área de forma original, teníamos que restarle los espesores de los muros, ¿cachai? Digo, los muros, estoy pensando en una cuestión nada que ver. Los espesores del ala, el espesor del alma. Había que ser más riguroso con ese tipo de cosas. En cambio, acá es como golpear la mesa, ¿no? Pues como tipo, como solamente como una dimensión y la otra, como son despreciables, como es despreciable la dimensión del espesor, puedo hacer el cálculo de esta forma, ¿ya? Eso, pero sí, la idea es como que puedas encontrar un AM en el fondo, una. Ya, Vale, gracias. ya, vamos de vuelta acá al desarrollo. Entonces, hay que se cargue un poquito el lápiz. Una cosa importante, cuando tenemos el centro de gravedad, que es el área total por el centro de gravedad, partiendo del área total, y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que el- bueno, esta cuestión la voy a seguir desarrollando un poco, y que es muy complicado trabajarlo. Esto me va a quedar 4 al cuadrado por t, más 8, a ver, 1 más 3 4 por 8 8 al cuadrado, multiplicado por t, 4 más 8 igual 12 al cuadrado t. Ya. Entonces ahora sí puedo reemplazar. Entonces esto me queda 12 al cuadrado t, partido en 8 a t, ¿ya? Y esto de vuelta me queda 3 medios a. Y esto es igual a 3 medios por 50. Y esto es igual a 75 milímetros. ¿Se acuerdan que en la parte anterior el centro de gravedad me da 75,77? ¿Ve? Acá me queda 75 milímetros. Entonces, ¿para qué sirve esta cuestión al final? Para hacer los cálculos más rápido. Solo eso. Ya. Entonces, comparamos los dos valores y el porcentaje de error me queda en, porcentaje de error me queda en 1,01%. Lo cual es súper poco. Ya, calculamos ahora la inercia total. Pero, Rodri, una pregunta. Sí, dime. Al final, entonces, supuesto pared delgada es como para figuras más complejas. O sea, para cuando tengo una T, una doble T, como que ignoro el espesor de como de lo ancho, ¿no? Como de lo Claro, saliente.
Básicamente, sí, 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 eso, como cuando tenéis figuras muy complejas. Igual acá no hemos trabajado en ninguna figura muy compleja, pero podrían volar igual mandarle un problema que ocupan, creo que en ese ocupan por supuesto pared delgada y una sección absurdamente compleja, como que tiene un círculo, unas secciones como, como rombo y como que en esos casos donde tenéis que calcular muchas cosas es muy útil este supuesto. Gracias. Ya, entonces vamos a calcular la inercia ahora. Va a ser 2 multiplicado por t al cubo multiplicado por 2a partido en 12 más 2at multiplicado por 3 medios, 3 medios a menos a al cuadrado, más, paréntesis, 4 al cubo por t partido en 12 más 4at por 3 medios a menos 2a al cuadrado. Ya, ya, ¿de dónde sale cada término? La lógica es la siguiente. Acá nosotros vamos a tomar, bueno, el T del espesor. Entonces, es la misma lógica, pero solamente como... Usted se quedó pegada a la imagen, pero parece. Ah, qué terrible. Sí, se quedó pegada a la imagen. A ver, un minutito. Mm, ya, mira. El... ahí... Oh, esta cuestión está demasiado lento. Ya, miren, en cualquier caso, la lógica es la misma. Ya, tipo como calcular la inercia como de las dos alas en el fondo, que es el lado de la izquierda. 2 por t al cubo por 2a partido en 12 que es el cálculo de la inercia, más 2a por t por 3 medios a menos a al cuadrado. Ya, si se fijan, la diferencia en cómo yo calculé la inercia es ninguna. Ya, lo único, bueno, o sea, no es ninguna, pero no es mucha la diferencia en realidad. Ya, entonces me queda, de hecho, para esta parte es más o menos lo mismo en realidad. Lo único que estamos considerando que el centro de gravedad tiene un valor distinto, entonces las restas que estamos haciendo para calcular Steiner son distintas, pero la formulación es la misma. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ir revisando término por término cuál es la diferencia, pero en esta parte del cálculo de inercia no hay mucho, solamente que los valores anteriores son distintos. Ya, entonces, tengo la inercia total. eh, Y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar aquí Me va a quedar lo siguiente, que es esto. Y total, y total que es igual a 2 por a t al cubo partido en 6 más t al cubo partido en 2 más 16 al cubo partido por t partido en 3 más t por al cubo. eh, Esto es igual a t al cubo partido en 3 más 22 al cubo t partido en 3. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por condición de pared delgada, por condición de pared delgada, tenemos lo siguiente, que T es mucho más chico que A, ya que es lo que les comenté delante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo despreciar eh,
el término que tiene t al cubo, ¿ya? Que es este término de acá. Ese lo puedo despreciar, ¿ya? Porque es muy chico. Entonces la inercia queda de la siguiente forma. Entonces, despreciando, queda lo siguiente, queda que la inercia total es aproximadamente 22 al cubo t partido en 3 y esto es igual a 22 por 50 al cubo por 12 partido en 3. Esto es igual a 1,1 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. Ya. Si se fijan, la inercia total de la parte anterior nos dio esto. Entonces, eso, ya es muy, muy similar el valor. ¿Ya? Eso. Ya. Sigamos. Entonces, comparando los dos valores, nos queda que el porcentaje de error es igual a 0,6%, lo cual es nada. Y si se fijan, es mucho más sencillo de calcular. Ya. Eso. Ahora ya tenemos las propiedades geométricas. ¿Ya? Si se fijan, entonces ahí tenemos como la comparación del supuesto de pared delgada y el supuesto de pared normal en el fondo, que el pared delgada permite hacer los cálculos más sencillos y resulta útil sobre todo cuando tienes secciones muy complejas. Ya, eso. Entonces, ya. Ahora vamos a lo que nos pide el problema. Ya, todo es pura geometría sonora. Ahora vamos ya a la parte más de física. Entonces, eh, cálculo de corte a través de soldadura, ya que es la unión entre el alma y el ala. Ya. Entonces, primero, como tenemos que esta cuestión es algo de este estilo, tenemos una viga así, tenemos algo así, tenemos algo aquí. ¿Cuánto es el corte? Y esto igual a 100 kilonewton. ¿Cuánto es el corte máximo en el sistema? 100 nomás. 100, pues, ¿cierto? Ya. Entonces, directamente se tiene que el B crítico, digamos que es como el máximo, es igual a 100 kilonewton. ¿Ya? Eso. Eh, ya. Entonces, acá vienen algunas cosas importantes. ¿Ya? La variable Q, que se le llama el primer momento de inercia, es básicamente el área barrida. El tiro explico qué es esto. El área barrida multiplicado por I bar. Ya. Esto calculando sin aproximación. Calculando sin aproximación. Ya. Esto es igual a 94 por 12 multiplicado por 75,77, que es la posición del centro de gravedad original, menos 50. Ya, que esto es igual a 29068, 29068, 29068,65 milímetros al cubo. Ya. Entonces, se fijan, esta cuestión al final es el área como que está 94 por 12, que es esta parte de acá, en el fondo. Eh, Esta área que está en negro, en el fondo, que es como digamos, la mitad de esto para acá adentro, todo este pedazo de acá, y multiplicado por 12, que es su espesor, multiplicado por la posición de centro de gravedad, y ahí con eso traslado. Ya. Si se fijan, es como parecido a la inercia como a seca, pero no está elevado al cuadrado del término. ¿Ya? Eso es como el primer momento de inercia.
Entonces, de hecho, está definido igual en los apuntes del profe el concepto y en el fondo es como otro parámetro que permite cuantificar resistencia al giro, en el fondo. Ya, entonces eso, es otra medida geométrica, aparte del área, la inercia, el centro de gravedad, el primer momento de inercia. Ya, listo. Entonces tenemos esto. Ya, si se fijan, las unidades son distintas. Esto es milímetro al cubo y si se acuerdan, la inercia tenía milímetro a la cuarta. Ya, eso como también para que lo tengan en mente. Ya, con esto puedo calcular un parámetro, el QXX, que es básicamente el corte multiplicado por el primer momento, multiplicado por la inercia en cero. ¿Ya? ¿Alguien sabe cómo se llama ese término? El QXX. Rodrigo, Dime. Flujo de corte. ¿Ah? ¿por qué el, ¿Cómo? por ¿Aló? qué la tomaste solamente el área de una de las alas y no las dos? ¿Cómo? ¿Por qué tomaste para el cubo grande? Tomaste el área de una sola de las alas y no las dos. Yo tengo que calcular el flujo de corte, tengo que calcular el flujo de corte a lo largo de en la soldadura, que es como en esta parte de acá. Entonces, si se acuerdan de cuando lo vieron en clases, esta cuestión va así, así, así. Y el punto es que me interesa como solamente como esta transición ahí. Espérate, se quedó pegado. Espérate. Chuta. Bueno, ahí va con delay. Espérate. Ahí está apareciendo. Ahí aparece. Ya, eso, lo que está marcado en rojo. Entonces, solamente me interesa como el corte que viene como desde un lado. Ya, es solo eso. Rodrigo, si la Dime. sección no Que fuera sí. simétrica, ¿Ah? eh, si la sección no fuera simétrica, ¿de qué lado parto? O da lo mismo. Da lo mismo, que tenéis que hacer el análisis por los dos lados. Eso. Y Rodrigo, una, Sí, ay, dime. perdón, perdón, había alguien estaba No, preguntando, dale, perdón. dale, dale, dale. De que en la pregunta dice el corte a lo largo de toda la sección. ¿Por qué tomaste ahí la soldadura? ¿Por Porque qué todavía no tomaste termino como? el problema, falta harto todavía. Vamos por partes. O sea, partiste por la soldadura Exacto, exacto. y ahí calculaste, digamos, el corte en una de las De las alas. alas. Sí. Ya, ok, ya, perdón. No, tranqui, tranqui. y buena pregunta. ¿Por qué se parte por la soldadura? ¿Por qué no lo puedo ver como... Podría haber partido en cualquier otra como- parte, pero es como para partir con eso. Ya, ok. Ya, pero eso. Vamos, pero vamos. Terminemos el problema primero. Y ahí discutimos. Ya. Entonces, el QXX, como alguien, creo que alguien lo dijo, quiera, El flujo de corte. flujo de corte. Ya, maravilloso. Entonces, tenemos que BQ partido en IZZ y esto es igual a reemplazar los valores. Ponemos por 100 por 10 a la 3 por 29068 por 10 a la menos 9 partido en 1.093 por 10 a la 7 por 10 a la menos 12. Esto es para la transformación de unidades. Y esto me queda en 265.952 kilo, ah, kilonewton metro. Ya, listo. Si se fijan, ya, súper importante. ¿Qué unidades tiene el flujo de corte? Fuerza partido en longitud. Ya, es parecido, o sea, no parecido, de hecho. Son las mismas unidades de la rigidez de un resorte, por ejemplo. O sea, no tiene nada que ver, pero da la coincidencia que tienen las mismas unidades. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan en mente. Como que si les da que el flujo de corte les dan pascales, por ejemplo, está malo. ¿Ya? Entonces, tienen que tener ojo con las unidades. Ya, listo. Listo. Hacemos haciendo de forma análoga. Con supuesto pared delgada. Nos queda que Q es igual al área barrida por I barra.
Y esto es igual a 100 por 12 multiplicado por 75 menos 50. Y esto es igual a 30.000. 30.000 milímetros al cubo. Y el flujo de corte me queda igual a V por Q partido en IZZ. Y esto es igual a 100 por 10 a la 3 por 3, 0,000 por 10 a la menos 9 partido en 1,1 por 10 a la 7. Y esto es igual a 272,727 kilonewton metro. Ya, entonces se fijan los valores, varían, pero son parecidos. ¿Ya? Entonces nos queda que el porcentaje de error es 2,54%. Ya, súper. Entonces, Oye, Rodrigo, solo para aclarar, ¿debería estar en Newton partido en metro? Es que creo que hiciste el traspaso, como multiplicaste 100 por día a la 3 o no, sí, pero en me el enseñé que V, perdía la menos 9 arriba. o como no te caché ahí. O sea, es Que que todas las el, co- multiplicaciones que hice acá, como esta y esta combinadas, dan eso. ya debería dar en kilonewton partido en metro. Sí. O sea, Ah, ya, sí. Con esa transformación que hice yo ahí, sí. ya, dale. Gracias. Ya, súper, súper, súper. Ya, entonces, démosle. Ya. Y ahora sí hacemos el análisis completo de la. Hacemos el análisis completo de la figura. Ya. Entonces ahora hacemos evaluación de corte. Evaluación de corte por tramos. Ah, ya. Entonces lo primero. Parte superior de alas transversales. Ya. Entonces, el corte, función de, digo, el corte, el Q en función de I, es decir, el primer momento de inercia. Nunca me ha gustado que se llame Q, porque siempre, siempre, siempre le digo corte, no, no es corte, el primer momento. Ya. El Q, el Q básicamente es 12 multiplicado por, espera, no, agrego un paréntesis, no, 12 multiplicado por 200 menos 75,77 menos I por I más un medio por 200 menos 75,77 menos I. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay un elemento clave, 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 que es que yo mido esta variable, el Q en el fondo, calculo la distancia con respecto a la línea, digo, a la parte superior. ¿Ya? Entonces, esta cuestión de acá, si se fijan, estoy calculando esta distancia de acá. A ver, voy a dibujarle el segmento, no, para que me cachen. El- Tengo esta cuestión así, acá, tengo esto acá, tengo esto acá. Qué horrible. Bueno, da lo mismo. El hecho, el hecho es que esta cuestión de acá mide 200, ¿ya? El centro de gravedad, que está como justo acá, ahí está el centro de gravedad, esa altura mide 75,77.
Entonces yo la altura la distancia que calculo es esta de acá. Esta es 200 menos 75,77. ¿Ya? Esa distancia acá. Es. ¿Ya? Y voy parametrizando el primer momento como función de i, eh, restándole, y yendo analizando como cada pedacito. Cuando voy como analizando ese pedacito, voy como analizando ese pedacito, después ese pedacito, después ese pedacito, después ese pedacito, y así, hasta llegar acá. Y después sigo para abajo. Ya, eso. Y el traslado viene dado de la misma forma, ¿ya? Como i más un medio de 200 menos 75,77 menos i, ¿ya? Eso. Entonces, esa es la idea del cálculo de esto. Ya. La lógica está en lo siguiente. Voy a borrar esto. La lógica está en lo Rodri, siguiente. Dime. una pregunta. ¿Puedo escoger desde qué lado como que voy como construyendo el cuadrado, o sea, el rectángulo? Es decir, porque ahí tú partiste de arriba, Mira, pero se ¿qué es lo puede que partir pasa? desde abajo. El Sí. i queda parametrizado. Me faltó explicar esta parte. Queda parametrizado eh, desde el eje neutro de la pieza. Ya, eso. Básicamente eso. El i está medido desde el eje neutro. Ya eso es un elemento súper importante que se me escapó mencionarlo antes. Ya, eso. Ya, entonces sigamos desarrollando esto. Nos queda que QI es igual a menos 6 factor de I menos 124,23 y más 124,23. Y esto en milímetros al cubo. Ya. Entonces, si se fijan, esta ecuación es una parábola. ¿Ya? Eh, entonces, esta parábola, eh, el segundo paréntesis del término de la derecha. El primer paréntesis del término de la izquierda, el segundo paréntesis del término de la derecha. Para el que preguntó por el chat. ¿Ya? Eso. Y entonces, vamos de vuelta acá. Esta parábola tiene un cero en i igual 124,23. Ya. Eh, ya. ¿Qué cosas me podrían comentar respecto a eso? Eh, ¿Qué pasa en la parte superior con con el corte de la pieza? En el corte en la parte superior. ¿Qué pasa con el corte en la parte superior? ¿Qué me podrían Tiene comentar que ser respecto a cero. eso? ¿Tiene algún valor en particular? Tiene que ser cero, ¿no? Tiene que ser cero. Y de hecho, si tú reemplazas acá, te va a quedar eso. Ya. Eso. Ya. Entonces podemos despejar ahora el flujo de corte. Despejando flujo de corte, nos queda lo siguiente. Nos queda que Q en función de I es igual a 100 por 10 a la 3 por 10 a la menos 9 partido en em, 1,093 por 10 a la 7 por 10 a la menos 12 multiplicado por menos 6 factor de I menos 124,23 por I más 124,23. Ya, ¿de dónde sale cada uno de estos términos?
Si se fijan en la fórmula que nosotros teníamos inicialmente del flujo de corte, que es esta cuestión de acá en el fondo, es simplemente reemplazar en realidad. ¿Ya? O sea, no simplemente, es reemplazar. Reemplazar, y si se fijan, este término de acá es el corte. Este término de acá, espérate, que está con delay esta cuestión. A ver. Eh, ya creo que ahí se destacó, se va a destacar el... Ahí se destacó, ya. El, se destacó la parte del corte, el, me falta el Q, que es este término de acá, el Q mayúscula, y la inercia, que es este término de acá. Ya, listo. Entonces, reemplazando, nos queda que el flujo de corte viene dado por lo siguiente. Entonces igual a menos 54,873 partido en 1000 multiplicado por I menos 124,23 y más 124,23. Ya. eh, entonces, ¿en Rodrigo, qué momento, eh, en qué momento yo voy a obtener el flujo de corte máximo? O más que en qué momento, en qué lugar de la pieza voy a obtener el flujo de corte máximo. Rodrigo, ¿Sí? ¿podrías volver, por favor, cuando empezaste a dejar el cubo en función de I? El Q mayúsculo y el Q minúsculo. Mayúscula. Acá, Explicar ese término, toda esa ecuación, por favor. ¿cómo? Explicar toda esa ecuación, por favor. Ah, sí, sí, voy. Ya, mira, el I en el fondo es medido desde el eje neutro de la pieza. ¿Ya? ¿Sí? Pero el eje neutro no es lo mismo que se calculaba, por ejemplo, en el proyecto. ¿O sí? Sí, es lo mismo. ¿Y cuándo lo calculamos acá? Pero, ¿qué cargas están actuando sobre la estructura? ¿Cómo es el eje neutro? Si tengo solamente una carga axial, digo una carga axial, una carga aplicada en un extremo de la viga, cómo es el momento en toda la viga? En una pura dirección, ¿cierto? Sí, Ya, pues, entonces, como el momento es una pura dirección, en Z, ¿dónde está el eje neutro? Si es que no tengo carga axial. ¿Por dónde pasa el eje neutro? por arriba. Por el centro de gravedad, pues, ¿cierto? ¿Sí? Ya, Ya, pues, entonces como... Por eso no calculé el eje neutro, porque como solamente tengo flexión en un puro eje y no tengo carga axial, el eje neutro pasa a través del centro de gravedad, pues. ¿Cachai? es una línea horizontal que pasa por el centro de gravedad. O vertical. ¿Cómo? Es una línea horizontal o vertical que pasa por el centro de gravedad. Voy a prender la cámara. Mira, para que me caché la idea. Pero muy buena pregunta. Eh, tienes esto. Tenéis que en la flexión, cada pedacito de la sección hace este movimiento, ¿cierto? Esto visto en horizontal. La viga está así, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, como no tengo carga axial, el eje neutro de la viga, como esta cuestión solamente tiene flexión, no tiene carga axial porque tenemos una carga solamente en esta dirección. No hay una carga que actúe en esta dirección. Entonces, eso respondiendo a la persona que mandó el mensaje recién. El, claro, sería de corte, sí. Ya, la cosa es que como no tengo carga axial, la flexión hace que el eje neutro pase por el centro de gravedad. Sí, ya. eso, súper, súper, súper buena pregunta. La cosa es que el I está parametrizada desde el eje neutro. En palabras sencillas, como es flexión pura, está parametrizada desde el centro de gravedad. ¿Ya? Que ahí me mandé un cagazo en el fondo cuando dije que estaba medido desde arriba. No, está medido desde el centro de gravedad. Ya eso como para que quede corregido igual ahí en el video.
Eso, ya, entonces, ¿cómo yo hago la parametrización? Esto es una fórmula, en el fondo, ¿ya? Y la fórmula te dice como, calcula la altura de esta cuestión, resta el centro de gravedad y parametriza esta cuestión como medida desde el centro de gravedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a alcanzar los máximos de esta cuestión, en el fondo, justo como en el centro de gravedad, pues, y los mínimos justo en los bordes. ¿Checaste? Pero entonces esto está parametrizado desde el centro de gravedad hacia arriba. Claro, ahí como escribí y queda parametrizada desde el eje neutro de la pieza. Y como tenemos fricción pura, el eje neutro coincide con el centro, el eje neutro pasa a través del centro de gravedad. Tipo, tengo la sección, tengo el centro de gravedad acá y el eje neutro pasa así. ¿Me cachai? En la dirección horizontal. Sí. ¿Por qué? Porque esta cuestión se flecta así. Entonces el eje neutro pasa así. Justo hay una parte donde no hay compresión ni tracción en el fondo, en términos de fuerza. ¿Y qué son los paréntesis? Por favor. Pucha, son términos de la fórmula que hay una demostración para hacerlo. Pero créeme. Bueno, Eso, cada término en el fondo es como el doce por ejemplo, es el espesor. 200 menos 70, 200 es el tamaño del ala, del ala, del tamaño del alma, menos su centro de gravedad, menos la posición del centro de gravedad, ¿ya? Eh, y el otro término es más o menos lo mismo, ¿ya? El tamaño del ala, del alma, menos su centro de gravedad, ¿ya? Eso, ya, gracias. ¿ya? Entonces, desarrollando, llegamos al flujo de corte y nos da eso. Ya, entonces, volviendo a la pregunta, lo mencioné recién, pero igual quiero que ustedes me lo digan. El flujo de corte, ¿dónde es máximo en este problema? Lo dije recién, en el eje neutro. Claro. Ya, súper. Entonces, sigamos desarrollando. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Tenemos el flujo de corte, que está dado acá, y listo. Ya, entonces, Qmax es igual a Q i igual cero, que es como justo en el centro de gravedad. Y esto es igual a 846,8 kilonewton metro. Ya. Y el Q en las soldaduras es igual a Q en I igual perdón. Q en I igual menos 25,77. Esto es igual a 810 kilonewton metro. Ya. ¿De dónde me saqué este número, el 25, menos 25,77? Tengo la. Voy a dibujarlo bien para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Tengo mi sección y tengo mi alma y tengo mi ala. Ya. La cosa está en que el centro de gravedad está acá, acá. ¿Ya? Ese es el ICG, digamos, o el CG directamente. La cosa es que esta distancia de acá mide 25,77. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo esto mide 200 y esto de acá, o sea, en realidad es ahí. O sea, sí. Y esto de acá mide 50. Y esto de acá mide 75,70. Digo, este valor de acá mide 75,77. ¿Ya? Entonces, por eso. De ahí sale. Ya. Entonces me queda que el flujo de corte en la soldadura viene dado por eso. Ya. Ya, ahora vamos a la siguiente parte. Ya tenemos el parte superior de alas transversales. Y me va a quedar esto. Dos. Flujo de corte en soldadura por alas transversales.
Ya. Bien. Ya. Démosle. Entonces, me queda esto. Ahora parametrizando desde los extremos de las alas. Parametrizando desde los extremos de las alas. De las alas. Se tiene Q de S. Se fijan, estoy utilizando otra variable, ya como para marcar que estoy parametrizando desde los extremos de las alas, cualquiera de los dos extremos, que es la figura simétrica. Entonces me queda QS es igual a 12, que es el espesor, multiplicado por S, multiplicado por 75,77, 75,77, menos 50. ¿Ya? Misma lógica, ya que es trasladar como al centro de gravedad. Ya. El flujo de corte, siguiendo esa misma variable, me queda lo siguiente, me queda 100 por 10 a la 3 por 12 por S por 75,77 menos 50 por 10 a la menos 9 partido en 1,093 por 10 a la 7 por 10 a la menos 12. Y esto a mí me quedó 2,828 S kilonewton metro. Ya, esto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta variable? Me está entregando el flujo de corte a medida que voy avanzando acá. Ya, digamos, estoy parametrizando ese desde ahí, entonces me está entregando cómo es el flujo de corte a lo largo de esto. O sea, en realidad hasta el centro, hasta acá. Ya. Entonces, ¿dónde está la soldadura? Como esta cuestión mide completo 100 acá, y esto de acá mide a la mitad 6 milímetros, milímetro. Entonces, el pedacito que me sobra es 94 milímetros. Ya. Entonces, como me queda esto, podemos reemplazar. Entonces, reemplazo en S igual 94 milímetros. Y me queda Q en S igual 94, y eso es igual a 266 kilonewton metro. Ya, listo. Eh, ya, ahora vamos a la siguiente parte, que es la parte 3. Parte inferior de alas transversales. De alas transversales. Transversales. Ya. Entonces, me queda lo siguiente. Eh, ya. Ah, ya. QDI. eh, a ver, primero ocupemos esto. QDI es igual a la suma de los A sub I por I sub I. En el fondo, como que puedo agarrar pedacitos de área en el fondo, y calcular como el Q sub I asociado a cada uno. ¿Ya? Es como lo mismo que hacemos con la inercia, en el fondo. Podemos sumar toda la inercia y obtener como la inercia total. Acá podemos obtener lo mismo. El Q en función, como sumando varios Q. Ya, entonces, incorporando esto, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que QDI es igual a 12 multiplicado por 200 menos 57 77, 75, perdón. 75,70. Ah, ¿cómo se llama? Menos 75. ah, 200 menos 75,77. eh, Menos I.
por I más un medio de 200 menos 75,77 menos I. eh, ya, menos 2 por 75,77 menos 50, eh, 75,77 menos 50 por 94 por 12. Ya, ¿y dónde sale cada término? Ya, me falta cerrar un paréntesis. No, estoy listo. Ya. El- en el fondo como que es el mismo proceso de multiplicación, pero aparte, si se fijan, es como la misma forma en la que nosotros calculábamos para el segmento superior, que era este de acá, que es este término de acá. Le agregamos este segundo término, ¿ya? Que es básicamente para considerar este pedacito de acá. Eso, que viene a ser 2 por la posición del centro de gravedad menos el centro, digo, multiplicado por 94 por 12. Ya, perdón, no es para considerar, estoy frito del cerebro. Es para considerar esto, pero ya, ahí sí. Démosle. Entonces, con eso podemos comenzar a calcular. Y nos va a quedar algo de este estilo. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Sí, dime. ¿Por qué menos? Menos 2 puntos por 75,77 menos. Como le estoy restando el área de la horizontal. Claro, claro. ¿Pero por qué? Eh, Ah, no, es porque está bajo el eje neutro. exacto. Sí. Ah, ya, pensé que era como otra cosa. No, no es porque está debajo del eje neutro. Sí, eso mismo. Ya. Em, ya, entonces, ¿en qué iba? Ya. Sigamos, para terminar. Eh, ya. Entonces nos queda lo siguiente. Nos queda que el flujo de corte, el Q de I, es igual al Q del tramo superior en función de I, menos 2 por Q por a las soldadas, es igual 94. ¿Ya? Entonces, si se fijan al final, estoy como eh, considerando como justo el flujo de corte en el borde de las alas, que es en esta parte de acá, esa parte que estoy pintando ahora, y considero el Q del tramo superior. ¿Ya? Eso. Entonces, reemplazando, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que Q de I es igual a menos 54,73 partido en 1000 y menos 124,23 y más 124,23 menos 2 por 265,88. Ya, y de acá nosotros sacamos lo siguiente. Sacamos que Q evaluado en I igual menos 275. Nada que ver, evaluado en menos 75,77, que es como el extremo inferior, me queda cero, lo cual está God. Ya, eso. Eh, consistente con que en bordes debe ser cero. Consistente con que en bordes debe ser cero. Esta cuestión es como, mira, para que se acuerden siempre de este supuesto del tema del corte, yo creo que en fluidos deben haber visto esto, que un fluido, bueno, estoy saliendo totalmente del tema, pero es como para que le encuentren la analogía en el fondo. Eh, no, mejor no los mareo, dejémoslo así. Acuérdense que el flujo de corte es cero en los bordes, déjenlo ahí, ¿no? No, ¿para qué? No es necesario. Ya, entonces eso. Ya.
Y estamos, pues, estamos. Tenemos la función analítica para el corte a lo largo de toda la sección. Sí. Tenemos el diagrama de flujo de la sección y tenemos el análisis de la unión entre la sala y el alma de la sección. Entonces estamos. ¿Queda alguna duda? Tienen que sentarse a repasar esta cuestión, porque igual es denso, es denso, pero quédense con este supuesto de pared delgada, qué significa, cuándo se utiliza, pero eso es como lo que tienen que tener en mente. Sepan resolver vigas, eh, diagrama de aumento, corte, eh, axial, pero sobre todo traten de manejarse con este tipo de cosas, que esto es como clave. Manéjense con vigas I, T y así. ¿Ya? Suelten la mano, busquen problemas en internet, hay hartos problemas de esto, así que ahí pueden, y también en el BIR hay varios problemas y ¿cómo se llama este otro libro? Oh, ese fue el Popov. En esos dos libros, revisen esos dos libros, el BIR y el Popov. Y bueno, este ejercicio que hicimos acá está en el apunte del profe, ¿ya? Es el mismo problema. Y ¿qué otra cosa? También en YouTube hay varios videos donde resuelven como este tipo de problemas, ¿ya? Así que todo suma. Así que eso, no sé si hay más dudas, ya son las 1:40, así que igual ya es tarde. El profe acaba de recomendar un capítulo del BIR. ¿En serio? Ah, vale. De hecho, tal cual, el capítulo 8 sí. Así de base saber hacer este ejercicio que tanto salva, caleta, caleta. Según lo que me dijo el profe, un montón. Así que eso, el profe me dijo como que iba a poner como un problema como tipo una viga T, una I, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero que se sepa manejar con pared delgada, flujo de corte, pero sepan aplicar todo, ¿ya? Porque igual es un examen, así que igual va a ser más largo que esto. Pero eso, yo creo que revisen el vídeo, eso es como lo principal. Ya. Eh, eso por mi parte. Bueno, cualquier cosa se vienen si es que están acá en la U, se vienen a dar una vuelta acá civil, hoy todo el día. Y si no, por correo. Eso, ya, pues, cuídense. Harto éxito. Chao, chao. Chao, Rodrigo, gracias. Rodrigo, gracias.